Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy trataremos acerca del tema diagrama de Bode. Si a un sistema lineal invariante en el tiempo o a una función de transferencia GDS es afectada por una entrada de amplitud R y frecuencia omega, su salida seguirá siendo senoidal de la misma frecuencia omega, pero va a tener otra magnitud de amplitud y otra fase. Tenemos como referencias R, que es amplitud, omega, que es frecuencia, el seno, que es la entrada senoidal, y tenemos una fase. La ecuación característica del diagrama de Bode es la siguiente: 1 más GDS por HDS es igual a 0. Los diagramas de Bode tienen dos gráficas. La primera representa la magnitud, que está en decibelios, y la segunda es la fase, que está en radianes. Por lo tanto, nosotros la interpretación del diagrama de Bode físicamente nos va a decir cuál es la amplitud de la señal aplicada al sistema y cuál va a ser su desfase. Aquí nosotros tenemos una entrada, una salida, en donde la amplitud senoidal de entrada está representada con la letra A, la amplitud senoidal de salida con la letra B, el ángulo del desfase, y tenemos que tener en cuenta que en la parte inferior, en el eje de las X del diagrama de Bode, se van a encontrar las décadas. Nosotros tenemos una ventaja al aplicar Bode, que es que nosotros podemos analizar cada elemento de una función de transferencia por separado, y el efecto total del sistema se obtiene simplemente sumando las magnitudes y los ángulos de fase de cada uno de ellos. Como en este ejemplo, tenemos la función GDS representada en esta parte de la ecuación, que nosotros normalizándola nos da de esta forma. Entonces, nosotros tenemos por separado cada uno de los elementos de esta función. Tenemos 5, aquí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Nosotros representamos cada una de ellas por separado en el diagrama de Bode, en el diagrama de magnitud y en el diagrama de fase. Y nosotros, aplicando esta ventaja, sumamos cada una de las magnitudes y cada una de las fases y obtenemos la siguiente gráfica. Entonces, este es el resultante del diagrama de Bode aplicando la ventaja que anteriormente estábamos mencionando. Una vez aclarados los temas anteriores, tenemos que los criterios del diagrama de Bode son: por ser de estado senoidal permanente, únicamente cambiamos las S por J omega. Nosotros trabajamos con polinomio en lazo abierto, es decir, que P J omega es igual a G de J omega por H de J omega. Tenemos que la variable S es compleja, entonces nosotros tenemos una magnitud y una fase. El valor es cambiante mientras se varía la frecuencia omega. Nosotros, para poder graficar la magnitud, debemos aplicar la ecuación, que es igual a 20 logaritmo por el módulo de G por J omega. Y el valor del ángulo que nosotros obtengamos es dependiendo el elemento que estamos nosotros analizando. Entonces, los elementos básicos de una función de transferencia son los siguientes. El primero es el elemento de valor constante o ganancia, el elemento integral o derivativo, el elemento de primer orden y los elementos cuadráticos. Tenemos la ganancia. La ganancia amplifica o atenúa una entrada sin introducir retrasos o adelantos en la señal de salida. La función de transferencia tiene una ganancia K cualquiera. Lo pasamos al dominio de la frecuencia simplemente reemplazando las S que poseemos en nuestra función de transferencia por J omega. En este caso nosotros no tenemos ninguna S en nuestro dominio de la frecuencia, entonces nos daría que la ganancia es igual a K. Ahora pasamos el valor de la ganancia a decibelios, multiplicando 20 logaritmo por nuestro módulo de la función de transferencia de frecuencia, es decir, 20 logaritmo de K. Pues procedemos a hallar la fase. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la ganancia no me afecta a la fase porque estamos hablando de números totalmente reales. Entonces, una vez dicho eso, tenemos que
Mi fase va a ser siempre 0 si K es positivo o mayor a 0. Pero nuestra fase va a ser negativa cuando tengamos 180 grados. A continuación tenemos un ejemplo en donde tenemos que G de S es igual a 52. Pasándolo esto a decibelios nos da un aproximado de 34.4 decibelios. Y como vemos, se mantiene constante a lo largo del dominio de la frecuencia. Como tenemos una ganancia positiva, la fase es constante en 0, como podemos observar. A continuación tenemos el integrador. Aquí mi función de transferencia 1 sobre S lo llevamos al dominio de la frecuencia cambiando las S por J omega, como habíamos dicho, y nos queda 1 sobre J omega. Procedemos a hallar el módulo, que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de omega al cuadrado, que nos da 1 sobre omega. Lo pasamos a decibelios, multiplicando 20 por el logaritmo del módulo, que nos vendría dando 20 por el logaritmo de 1 sobre omega, que es lo mismo que si aplicamos las propiedades de los logaritmos, nos quedaría que entonces el módulo vendría siendo 20 logaritmo de 1 menos 20 logaritmo de omega. La fase del sistema es menos 90, ya que la integral de un seno es menos coseno. El diagrama de Bode de ganancias es una recta con pendiente desde menos 20 decibelios por década. La recta pasa por 0 decibelios en una frecuencia de 1 radian sobre segundo. Como podemos ver, aquí tenemos el integrador. Tenemos el ejemplo de G de S es igual a 1 sobre S. Aquí tenemos un integrador puro y tenemos el espectro de frecuencia que va desde 1 a la 0, que es 1, hasta 1 a la 2, que es 100. Es decir, que aquí tenemos 3 décadas. Del 1 se saltó al 10 y del 10 se saltó a 100. Entonces, miramos la fase que es menos 90. Porque, como dijimos, la integral del seno es menos 90. Observamos que la ganancia en decibelios cuando 10 a la 0 pasa por 0 decibelios comienza a decaer a 20 decibelios por década. Es decir, que en 10 a la 1 tendríamos que tener menos 20 decibelios, como se puede observar en la gráfica. En la siguiente década cae otros 20 decibelios que si sumamos las 3 décadas vendrían a caer un total de 40 decibelios, como podemos observar en la gráfica. A continuación tenemos el derivador. El derivador G de S es igual a S. Lo pasamos a la frecuencia cambiando las S por J omega y nos da que es igual a J omega. Hallamos el módulo sacando la raíz cuadrada de omega al cuadrado, que vendría siendo omega. Procedemos nosotros a pasar a decibelios multiplicando 20 por el logaritmo del módulo, que vendría siendo 20 por el logaritmo de omega. Entonces tenemos que la fase siempre va a ser 90 grados porque la derivada del seno es el coseno. El diagrama de Bode en una recta con pendiente 20 decibelios por década, la recta pasa por 0 decibelios en la frecuencia de 1 radian sobre segundo. Entonces tenemos un ejemplo. G de S es igual a S, donde 10 a la 0 es igual a 1, que pasa por 0 decibelios y va a ir aumentando 20 decibelios por década. Como vemos, comenzó aquí y va aumentando 20 decibelios por década. Como vemos, la fase es 90 grados positivo porque la derivada del seno es el coseno. Entonces tenemos que desde menos 20 a 10 a la 1 ha ido aumentando 20 decibelios y de 10 a la 1 a 10 a la 2 ha ido aumentando 10 decibelios. Es decir, que en total ha aumentado 40 decibelios. Esto es todo lo que podemos decir por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado el video.